Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Electrodomótica Ramos. En esta oportunidad nosotros vamos a estudiar las funciones que podemos realizar con un multímetro o polímetro y una pinza amperométrica. Ambos instrumentos tienen casi las mismas funcionalidades, sin embargo se diferencian en alguna que otra cosa que ya la vamos a ver. Este es un multímetro o polímetro. Como podemos ver, este multímetro tiene dos terminales, uno rojo y uno negro. El negro siempre se va a conectar aquí en la perilla donde dice con. Ahí vamos a conectar el negro. Mientras que el rojo puede ser aquí, en este terminal. Nos dice que lo conectamos aquí siempre y cuando máximo podamos leer 750 voltios en corriente alterna y para un máximo de 1000 voltios en voltaje de corriente directa. Además nos permitirá medir diodos. Bien, entonces lo conectamos aquí. Si lo conectáramos aquí, entonces aquí nos dice de que podemos medir como un máximo de 20 amperios. Si lo conectáramos aquí, nos permitirá medir miliamperios y además nos permitirá medir condensadores, porque este multímetro tiene también aquí una opción para medir faradios, ¿verdad? En este caso sería, la escala está desde 200 nanofaradios hasta 20 nanofaradios. Muy bien, entonces básicamente los multímetros, en la mayoría de los casos, casi todos son muy parecidos. Vamos a tener una zona aquí donde podemos medir voltaje en corriente continua. Y en esta zona, fíjense, vamos a ver primero la zona donde dice voltaje de corriente continua, que es esta. Está desde la escala desde 200 milivoltios hasta 1000 voltios en corriente continua o directa. Es voltaje de corriente continua o voltaje de corriente directa. Fíjense, ahí está su símbolo, ¿no? Es una B con una rayita y unas rayitas punteadas por debajo de esa raya. La siguiente zona es para medir voltaje en corriente alterna. Y fíjense, ahí está una B y con una especie de ola. Ese es el símbolo de voltaje en corriente alterna. Y tenemos para medir desde 750 voltios en corriente alterna hasta 200 milivoltios. Luego tenemos una zona aquí donde nos permitirá medir amperios en corriente alterna. Muy bien, y tenemos desde 20 miliamperios hasta 20 amperios. Luego seguimos por aquí y tenemos la zona para medir amperios en voltaje en corriente directa, desde 200 miliamperios hasta 20 miliamperios también. Muy bien, luego tenemos esta zona que es para medir los condensadores o capacitores, desde 20 nanofaradios hasta 200 microfaradios. Este símbolo de acá es el símbolo de diodo y vamos a poner esto cuando necesitemos medir diodos o continuidad. Luego tenemos esta zona que es para medir resistencias, desde 200 ohmios hasta 200 megaohmios. Esta es la pinza amperométrica, es digital también. Y básicamente con esta pinza amperométrica vamos a hacer todo lo que podemos hacer con este multímetro. Si lo ponemos por ejemplo aquí, en esta zona es para medir voltaje en corriente alterna. Fíjense, voltaje en corriente alterna, y podemos cambiar ahora
para medir voltaje en corriente continua o corriente directa. Muy bien. Además, si ponemos aquí podemos medir, resistencias, ¿verdad? Aquí está configurado para que el valor salga en mega ohmios, pero podemos ponerlo, por ejemplo, para que salga en ohmios. Con esto podemos medir diodos o podemos medir la continuidad en conductores. Aquí podemos medir el amperaje desde 2 hasta 20 amperios en corriente alterna. Y en esta zona podemos medir el amperaje desde 200 hasta 600 amperios en corriente alterna. Muy bien. Igual este trae dos terminales. Uno se conectará al terminal de CON, que es este negro, y el rojo al otro terminal. Muy bien, vamos entonces a hacer algunas mediciones para ir familiarizándonos. Vamos a medir primeramente, vamos a medir voltaje en corriente alterna. Nosotros sabemos que en nuestras casas llega voltaje en corriente alterna a través de la caja principal de afuera, la que está en la calle, ¿verdad? Y pasa por nuestras casas a través de los tomacorrientes a los cuales conectamos los aparatos eléctricos. Bueno, vamos a medir, por ejemplo, el voltaje que hay que llega a nuestras casas. Sabemos nosotros que aquí en Perú el voltaje es de 220 voltios. Muy bien, entonces vamos a verificar que efectivamente estén llegando 220 voltios a la toma de corriente o a un magnetotérmico, como por ejemplo este magnetotérmico que estamos viendo allí. Muy bien, ahí deben llegar 220 voltios. Vamos a medir y ponemos en la escala de voltaje en corriente alterna y lo vamos a poner en la escala inmediatamente superior a 220. En este caso sería 750 voltios, voltaje en corriente alterna. Bien, entonces midamos. Como la corriente alterna no tiene polaridad, como sí lo tiene el voltaje en corriente directa, entonces podemos poner las pinzas en cualquiera de los dos terminales, indistintamente. Puede ser la pinzanera aquí o aquí y viceversa, ¿no? Si fuese voltaje en corriente directa, siempre tenemos que respetar el rojo para el positivo, el negro para el negativo. Muy bien, entonces vamos a medir. Fíjense, tenemos 216 voltios. 216 voltios es el voltaje en corriente alterna que nos está llegando a nuestros hogares. Además podemos verificar, por ejemplo, aquí tenemos un cable de poder. Este cable se conecta al tomacorriente y por aquí se conecta a la fuente de poder de una computadora. Podemos verificar si al conectar al tomacorriente por aquí también están llegando 220 voltios. Entonces vamos a verificar eso. Fíjense, hemos conectado al tomacorriente y vamos a verificar si en estos terminales está llegando 220 voltios. Como vemos, está llegando 216 voltios. Muy bien, eso significaría que este cable está trabajando correctamente. Este punto es el punto de tierra. En cambio estos dos, uno es de fase y el otro es neutro. Ya vamos a ver cómo averiguamos también cuál es la línea fase y cuál es la línea neutro. Bien, esa es otra manera de verificar y de utilizar nuestro multímetro. Lo mismo hubiéramos podido hacer con la pinza amperométrica. Poníamos acá voltaje en corriente alterna, ¿okay?
Ahí está correctamente bien seleccionado la corriente alterna y vamos a medir ahora aquí si nos está llegando. Ahí tenemos, fíjense, vamos a ponerlo bien, ahí está 218 voltios. Bien, igualmente aquí también podemos medir en nuestro cable de poder y verificar que estén, fíjense, 218 voltios. Muy bien. Ahora vamos a usar la escala para medir voltaje en corriente directa. Bueno, para medir el voltaje de corriente directa, pues nosotros sabemos que la corriente directa o continua se almacena en baterías o pilas. Muy bien, entonces vamos a necesitar, por ejemplo, unas baterías, así como esta, y una pila así como esta. Ambos están almacenando voltaje en corriente directa o continua. Muy bien, entonces fíjense, por ejemplo, esta batería es de 9 voltios. Ok, aquí nos especifica que este es el terminal positivo y este entonces sería el terminal negativo. Aquí está el símbolo, ¿ve? Positivo, este y negativo este. Entonces ponemos, vamos a empezar con nuestro multímetro y vamos a ponerlo para medir el voltaje en corriente directa. Aquí fíjense el símbolo y lo ponemos, como esta batería es de 9 voltios, vamos a poner en la escala inmediatamente superior, sería entonces 20 voltios y vamos a medir. Muy bien, vamos a respetar la polaridad. Aquí dice positivo, entonces el positivo es el rojo y el negativo sería el negro. Entonces, respetando la polaridad, vemos que marca 8.12 voltios. 8.12 voltios está marcando con nuestro multímetro. Vamos a ver cuánto marca con nuestra pinza amperométrica, pero antes vamos a poner nuestra pinza amperométrica en voltaje en corriente directa. Esto cambiamos, ahí está DC. DC significa corriente directa, direct current en inglés. Bien, entonces vamos a medir. Ahí está 8.11 voltios. Muy bien. Igualmente podemos medir, por ejemplo, pilas. Las pilas también almacenan voltaje en corriente directa. Esa es la gran diferencia con el voltaje en corriente alterna, que es la que viene principalmente de la calle, ¿verdad? Entonces, igual, aquí este es el positivo y acá sería el negativo. Esta pila nos dice que es de, veamos, 1.2 voltios. Veamos, y es recargable, vamos a ver si está cargada. Bueno, vamos a medir primeramente con nuestra pinza amperométrica, positivo y negativo. Nos marca 1.23 voltios efectivamente, quiere decir que esta pila está cargada. Ahora vamos a medir con nuestro multímetro, respetando la polaridad, positivo, negativo, 1.23 voltios. ¿Qué pasa si invertimos? Vamos a ver qué pasa si invertimos nosotros las puntas. Fíjense, nos está marcando negativo, ¿verdad? Menos 1.23 voltios. Eso significa que la polaridad está invertida. Hemos invertido nosotros las puntas de las pinzas, ¿verdad? Entonces, esta es la manera correcta. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo medir voltajes tanto con un multímetro como con una pinza amperométrica. En el próximo video vamos a ver cómo medimos diodos y resistencias.